vinculada a la parte médica, a la parte científica en Colombia y a nivel internacional. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora, bienvenido a esta primera emisión del noticiero Todelar de Nariño y hablemos del trabajo que se está desarrollando, el acompañamiento al gobierno nacional en todo esto que tiene que ver con el COVID-19. ¿Cuál ha sido la vinculación directa, que es permanente, entre otras cosas, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en aras precisamente de mitigar y de contener esa enfermedad? Bienvenida, doctora, y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y para poder, digámoslo, comunicar a los colombianos, a Pasto, a los oyentes que nos están acompañando hoy en la mañana, toda esta situación de COVID-19. Doctora, ¿cuál ha sido el trabajo que se está desarrollando a nivel de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en esa materia? Bueno, definitivamente ahí estamos en un estado de emergencia y como estado de emergencia pues hay mucho que trabajar. Desde sociedades científicas hemos acompañado al gobierno nacional, por ejemplo, desde la parte de hacer el consenso COVID que muestra los diferentes manejos que se tienen que hacer, qué medicamentos son válidos y qué medicamentos no son válidos para el tratamiento del enfermo. Hasta ahora no hemos recomendado ninguno como profiláctico, como se oye por allí en las partes, digámoslo, en la calle. Los tratamientos que se recomiendan son para, repito, pacientes ya enfermos en el hospital. También se trabaja en manejo de seguridad del personal de salud y los diferentes protocolos. Eso se trabajó desde la Asociación Colombiana de Infectología. La Asociación Colombiana de Cuidado Crítico estuvo trabajando también en todo lo que es las zonas de expansión, manejos de ventiladores y primera línea, segunda línea, tercera línea de atención en salud. Y ya hablando de esto es entre otros, hablando de cada una de mis miembros, que yo agrupo a todas las sociedades científicas del país. Y ya a nivel ya del gobierno como tal, más directamente con otros gremios y con el gremio médico o el gremio de talento humano en salud, hemos venido trabajando para tratar de resolver varias situaciones que se presentan. Por ejemplo, hablando del gremio de la salud, estamos hablando de bioseguridad, por supuesto, que necesitamos esa bioseguridad a nivel del gremio de la salud, porque de no tenerla, pues no solamente nos enfermamos, ¿cierto? Que uno diría, bueno, pues es importante porque no se puede, sabemos que los índices de mortalidad se están dando y ya tenemos varias personas del gremio médico fallecidas, pero también no queremos dos cosas más: contagiar a otros y que la cantidad de médicos se agote cuando venga el pico. Y ahí viene la pregunta del millón: ¿cuándo será el pico? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. Doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, hasta el momento no hay un medicamento que permita realmente el tratamiento de esta pandemia. Hay varios medicamentos que se han hablado, como le digo, en el protocolo que tenemos o el consenso COVID de las recomendaciones desde sociedades científicas, es algunos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, como cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, zinc y otros, pero todos acompañados en fase de tratamiento, o sea, formulados por el médico cuando el paciente está enfermo, pero no a nivel profiláctico. Quiere decir como que para que cualquiera que esté por ahí en la calle decida tomárselo para que no le dé la enfermedad. No hay suficientes estudios científicos para mostrar que eso sí que es válido. Por eso no lo podemos recomendar de una manera científica. De manera científica recomendamos son los protocolos del paciente en el hospital siendo monitorizado. Recuerde que todo medicamento tiene efectos adversos. Los efectos adversos de la hidroxicloroquina y la cloroquina es un ensanchamiento de la onda QT que se encuentra en el electrocardiograma en nuestro corazón. O sea que el corazón puede afectarse y no funcionar bien y producir otros, digámoslo, problemas. Por eso se recomienda a todo paciente que esté consumiendo hidroxicloroquina o cloroquina debe tener un electrocardiograma de control. De lo contrario, podemos terminar haciendo más daño que beneficio. Por eso, una invitación a la población en general que no salga corriendo a comprar medicamentos y a tomárselos, porque cree que así no le va a dar la enfermedad, que puede tener, repito, efectos adversos que pueden también ser dañinos, como por ejemplo problemas cardíacos.
Doctora, con un saludo cordial, le habla Luis Emilio Morillo, del noticiero Todelar de Nariño. Doctora, hace poco conocimos un pronunciamiento, precisamente un comunicado que hizo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en el sentido de exigir un poco un tratamiento especial para el sector salud, de alguna forma, quizás la primera línea de combate contra el COVID-19. ¿En qué términos, doctora, esos pronunciamientos que se han venido haciendo precisamente con miras a proteger, obviamente, a garantizar todas las medidas de seguridad para el personal médico, doctora? Sí, claro, hemos tenido varios comunicados a nivel del ministro de Salud y el presidente de la República. Uno de los medios comunicados salió después de una reunión que tuvimos con el ministro, donde se plantearon muchas inquietudes y donde el ministro se comprometió a que iba a trabajar en cada una de ellas para, digámoslo, de esa manera poder proteger tanto la atención y del usuario, del paciente, y también la protección del médico y del personal de salud. Después de esta reunión, mandamos otro comunicado en el día de ayer. El comunicado del día de ayer estaba en un tono un poco más fuerte porque queríamos ver más resultados. Entendemos que el gobierno no funciona de la noche a la mañana, pero es que esta enfermedad no da tiempo. Entonces, por eso hay algunos puntos que tenemos claros en el comunicado. El primer punto es el punto de obligatoriedad del decreto 538, porque recordemos que nosotros estamos en un estado democrático, primero, y segundo, nosotros como médicos y como talento humano en salud, nuestro deber ser es ayudar al paciente y nunca hacer daño. Ese es nuestro deber ser, esa es nuestra responsabilidad médica. Nuestra responsabilidad del ejercicio médico y obviamente el ejercicio de la salud, porque lo extiendo a todos los profesionales de la salud. Entonces no hay por qué ponerle obligatoriedad a eso, porque sería, digámoslo, contradictorio. Empezando porque el decreto es contradictorio, porque al principio habla de que se va a hacer un llamado al personal de salud y al final colocan que es obligatorio. Entonces esto de verdad ha causado muchos callos en nuestro gremio médico y en nuestro gremio de salud. Consideramos que esa palabra de obligatoriedad no debe estar en ese decreto. Claro que sí, doctora, y eso que ni nos ponemos a hablar de la situación complicada en la que están algunos sectores médicos en el país, tanto que, por ejemplo, solamente para tratar el caso del departamento de Nariño, aquí tenemos más de una clínica que está a punto de irse a paro porque sencillamente llevan 4, es que esto es increíble, doctora, estamos hablando de 4, 5, 6 meses de salario sin pagar, entonces uno allí sí médicos generales que pues no atienden pacientes, que están vacíos los consultorios. Claro, esto es complicadísimo, doctora, especialmente para nuestros profesionales de la salud. Y en ese sentido va la pregunta, doctora, frente a esta realidad que está viviendo el país, esta crisis, que claro, nadie estaba preparado, doctora, porque eso también hay que decirlo, ningún país, y menos los que estamos en vía de desarrollo, estábamos preparados. Pero entonces, doctora, el hecho de que ya estemos con miras al próximo 26 o 27 de levantar algunas medidas restrictivas, ¿ustedes cómo lo ven, doctora? ¿Cómo analizan esta situación? Bueno, definitivamente nosotros vimos con buenos ojos la cuarentena inicial. Es más, nosotros le solicitamos al presidente que entráramos en cuarentena. Yo considero que hicimos algo diferente en Colombia, porque normalmente si usted ve la historia de la evolución de esta enfermedad en otros países, la cuarentena normalmente se instala en el país más o menos después del día 40 o hasta 50 y pico, desde el primer caso que tienen diagnosticado en el país. Colombia fue diferente. Colombia hizo la cuarentena en el día 19. Nuestro primer paciente fue el 6 de marzo. Y si contamos, fueron 19 días desde que iniciamos la cuarentena. Iniciamos una cuarentena temprana. Obviamente todo hay que verlo desde el lado positivo y del lado negativo. El lado positivo es que tuvimos más tiempo para prepararnos. Por eso la gente se pregunta, ¿pero cuándo es que va a llegar ese pico? Eso como que no nos va a pasar. Esa es la fe que tienen todos los colombianos. Y ojalá fuera así, ojalá yo pudiera asegurarles que eso va a ser así. Sin embargo, si tomamos, repito, lo que ha pasado en otros países, la curva de pacientes contagiados empieza a verticalizarse de manera exponencial entre la semana 4 y la semana 8 después del primer paciente diagnosticado. Y en este momento estamos en ese tiempo.
Definitivamente esperábamos que ya estuviéramos más, digámoslo, vertical en esa curva. No ha sucedido. Eso puede ser, de pronto, que tenemos una ventaja porque hicimos esa cuarentena temprana y vamos a tener una menor verticalidad en la curva. Pero definitivamente no podemos dar un paz de tranquilidad al país diciéndole que nuestro país, nuestro sistema de salud va a ser capaz de atender las capacidades de los enfermos una vez empecemos a tener esta abundante cantidad de personas con COVID-19 que necesiten y requieran unidad de cuidado intensivo. ¿Cuándo va a ser ese pico? No sabemos. Al parecer, como van las curvas, uno pensaría que se va a correr. Ahí está la pregunta del gobierno nacional. Si saca de cuarentena ahora el 27, si aún no hayamos llegado al pico, o si nos corren otro poco la cuarentena, pero todos sabemos la cuarentena, el costo social que implica. Nosotros en nuestro país hay mucha gente que necesita salir a la calle para poder vivir, para poder comer. Entonces, si bien estamos salvando vidas al hacer la cuarentena, también tenemos que pensar que la cuarentena en sí puede también terminar en defunciones por gente que no puede literalmente comer. Entonces, yo no quisiera estar, repito, en los pantalones del gobierno para tener esas decisiones en este momento. No le puedo decir qué es lo correcto, porque en realidad todas las predicciones que hay son predicciones. No podemos tener nada sobresentado o seguro. Hemos estado hablando con la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Ellos son expertos en todo lo que es predicciones matemáticas. Definitivamente ellos que solicitan más datos, por supuesto. Y de todas maneras no hay seguridad en las predicciones. Pero cuando uno mira las predicciones, definitivamente no podemos decir que esto es cosa de 3 meses y se acabó. Eso no es verdad y tenemos que entender que va a haber un nuevo normal en este país. Normal como era antes ya no va a ser. Va a haber un nuevo normal. Y ese nuevo normal está basado en un modelo en que todos nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud. Tenemos que entender la importancia de un simple lavado de manos, que la verdad no es simple. Pensamos que es simple, pero no lo es. Y un lavado de manos bien hecho. ¿Qué es un lavado de manos bien hecho? Lavarse las manos con abundante jabón por más de 20 segundos, mínimo 20 segundos. Yo siempre digo, cuenten hasta 20, 1001, 1002, 1003, 1004, hasta 20 o más. Entre 20 y 40 segundos es un lavado de manos para que en verdad yo esté garantizando de que si tengo el COVID-19 en mi mano, lo esté barriendo, se esté yendo. ¿Qué más tenemos que hacer? Nuestras zonas de trabajo cuando salgamos de la cuarentena. Cada uno tiene que ser responsable de su espacio de trabajo. Limpiar ese espacio de trabajo minuciosamente antes de sentarse en él. Si me paro en la oficina a hacer cualquier cosa dentro de la oficina y me vuelvo a sentar en mi espacio, lávese las manos y vuelva a limpiar su espacio de trabajo. Obviamente, medidas el uso del tapabocas, yo creo que se va a quedar con nosotros cuando haya aglomeración de personas o más de 10 personas. Y obviamente no tocarse la cara, cosas importantes. Al principio empezamos solo con la cuarentena, pero ¿qué había de diferente en países que han logrado controlarlo? En países que han logrado controlarlo no solo sirvió la cuarentena. Los modelos matemáticos muestran que solo con cuarentena se baja la curva, pero no lo que uno quisiera. La clave aquí son 2 cosas más. Uno, la responsabilidad de todos del uso correcto del tapabocas, que ya lo instaló el gobierno nacional. Y lo tercero, que es lo que están pensando, cómo resolverlo, y en los diferentes estilos de aislamiento. No es suficiente aislar a todo el mundo, porque si aíslo a todo el mundo, pues tengo un impacto grandísimo en la economía del país. Entonces vienen los modelos de que entro y salgo de la cuarentena, modelos inteligentes, modelos tipo sierra, modelos. Definitivamente estos modelos lo que han mostrado en las predicciones matemáticas es que no resuelven la enfermedad. Seguimos basados en que encontremos de verdad un tratamiento o una vacuna, pero lo que puede hacer es activar un poco estas economías a nivel mundial, a nivel de país. ¿Y cómo funcionan? Nos sacan de la cuarentena de manera inteligente para tratar de que, repito, se contagien menos, pero se van a seguir contagiando. Entonces, a medida que empiece a haber otra vez el pico de pacientes que sobrepasa, digámoslo, la capacidad instalada de infraestructura a nivel hospitalario del país, volvemos entrados a vez en cuarentena.
obligatoria a todo el mundo. Y así sucesivamente nos la pasamos hasta que podamos tener lo que se llama un efecto rebaño o hasta que se consiga una vacuna. Y si hablamos de un efecto rebaño, los cálculos, pero repito, nada de estos cálculos son exactos, ese es el problema. Se diría que no estaríamos en ese efecto rebaño antes de finales del 2021. O sea que el COVID está aquí para acompañarnos, para quedarse, volvemos entrados a veces en cuarentena obligatoria a todo el mundo. Y así sucesivamente nos la pasamos hasta que podamos tener lo que se llama un efecto rebaño o hasta que se consiga una vacuna. Y si hablamos de un efecto rebaño, los cálculos, pero repito, nada de estos cálculos son exactos, ese es el problema. Se diría que no estaríamos en ese efecto rebaño antes de finales del 2021. O sea que el COVID está aquí para acompañarnos, para quedarse con nosotros, y lo que necesitamos es, repito, ser responsables con mi salud y ser responsables con la salud de los demás. Aparte de eso, que el gobierno continúe haciendo cada vez más testeos o pruebas diagnósticas. Aquí hay varias situaciones con las pruebas diagnósticas. Primero, sabemos que hay un agotamiento a nivel mundial de comprar esas pruebas. Así el gobierno tuviera, porque tiene dinero destinado para comprarlas, pero no las conseguimos. Sobre todo las pruebas de PCR, que son las pruebas en realidad diagnósticas. A nuestro país esta semana llegaron 47,000 pruebas rápidas. Y ya voy a explicar qué es rápido versus la PCR. Y en la próxima semana de llegar 1 millón de pruebas rápidas. Eso es una buena cosa, porque podemos tener más pruebas. Y como dice el nombre, son rápidas. Sin embargo, las pruebas rápidas no son pruebas diagnósticas. Son pruebas de screening o de tamizaje. Y si usted sale positivo, listo, está enfermo por la prueba rápida. Lo diagnosticaron, está enfermo. Pero si usted sale negativo, no quiere decir que sea negativo. Hay que repetir y confirmar con una prueba de PCR, que son las que, repito, no se consiguen a nivel internacional. Todos los países quieren millones de pruebas de PCR y literalmente no hay cómo fabricarlas primero. Y si conseguimos, también hay que comprar unos reactivos, unos químicos para correr la prueba, y tampoco los hay. Inicialmente teníamos un problema en el país también, que creo que hemos ido solucionando, que es procesar la prueba. Porque entonces teníamos las pruebas y no las podíamos procesar y se demoraba el diagnóstico hasta 8 días. Todavía está pasando. Hay gente que dice que se puede demorar hasta 12 días, pero ya están aumentando la capacidad instalada de laboratorios clínicos que procesen esa prueba. Pero ahora necesitamos es comprar más pruebas. Ese es el problema. Si tenemos más personas diagnosticadas con COVID-19, podemos empezar a hacer lo que llamamos un trazado epidemiológico, que es la tercera cosa que empezaron a hacer los orientales y que lograron con eso tratar de mejorar la situación del COVID-19 en sus países. ¿Y qué es un trazado epidemiológico? Cada vez que yo tengo un paciente con una prueba positiva por COVID, yo tengo que volverme un investigador privado y empezar a preguntarle a ese paciente con quién estuvo en los últimos 14 días. ¿Qué contactos tuvo? Y ir a buscar esos pacientes con que esa persona tuvo contacto. Y a esos pacientes tengo que aislarlos y hacerles pruebas. Y sucesivamente a esos pacientes preguntarle lo mismo. En los últimos 14 días, ¿usted con quién ha estado? Y ir a hacerle pruebas a esas personas y aislarlos y hacer lo mismo. Eso es un trazado epidemiológico. Y esa es la manera como podemos contener ese virus. No es fácil. Pero por eso está en la responsabilidad de todos, de contar cada vez que tenemos síntomas o cada vez que hemos estado con alguien que sabemos que fue diagnosticado, tenemos que inmediatamente informarlo para que se me hagan las pruebas y empiece ese trazado epidemiológico de todas esas personas con que yo también estuve en contacto. Es la única manera. Por eso digo que aquí hay un nuevo normal. Y ese nuevo normal es un ser humano consciente de que es responsable de su salud y de la salud de los demás. De que la salud no es responsabilidad solo del gobierno nacional o del médico o del personal de salud. La salud es responsabilidad de cada uno de nosotros y es no solo para nosotros, sino para nuestra comunidad. Somos responsables de la salud mía y soy responsable de la salud de mi comunidad. Doctora Lina Triana, pues muy amable, valiosos, muy académicos esos comentarios y sobre todo el impacto favorable para nuestra ciudadanía. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, doctora Lina Triana. Mil gracias por este diálogo en directo con el noticiero Todelar de Nariño. Un excelente día, doctora, y nuestro reconocimiento por ese trabajo de carácter científico que ustedes vienen liderando a nivel nacional y el acompañamiento al gobierno central. Muy gentil, muy amable.
Muchas gracias. Y para todo el personal de salud y el gremio médico, estén seguros que estamos trabajando por ellos. A veces uno cuando no está en las negociaciones no entiende lo que está pasando y a veces cree que ¿qué pasa? ¿Por qué no me defienden mis derechos? Créame que cada decisión que se toma es pensada en que lo mejor para nuestro gremio. Es por eso que hemos ido escalonando el nivel de nuestros comunicados, porque queremos respuestas del gobierno nacional para de verdad tener protección en ese personal de salud y tener los beneficios que indica un trabajo digno y estar allí en primera línea de atención de esta emergencia COVID. Gracias. El mundo no se detiene.